En nuestro podcast, el conjunto de serendepias y arreboles nos recuerdan lo hermoso de la naturaleza, la belleza y la magia en los momentos fugaces, instantes hechos de acciones y movimientos, cambiando nuestra manera de ver la vida e interconectarnos con la naturaleza, nuestro entorno y nuestra humanidad. Siendo así, que si nuestros oyentes prestan atención y nuestras serendepias se unen, más de un sonido de la naturaleza se escuchará para recordarnos esa conexión que es momento de reforzar. ¿Pero qué es una serendipia y un arrebol? Serendipia es la definición de un momento en la vida o historia de una persona sobre un hallazgo no esperado que da paso a algo nuevo y al desarrollo de un descubrimiento. Y los arreboles son aquellos que se forman cuando hay un atardecer y las nubes se pintan de tonos rojos y naranjas. Hola Bea, ¿cómo estás? Muy bien, Semi, ¿y tú? Bien, muy bien. Dispuesta a continuar nuestra charla del otro día. Excelente. Pues cuéntame qué hay para hoy. Pues antes que nada, bienvenidos a este nuevo episodio de Serendipia y Arrebol. Y pues vamos a continuar sobre este tema de la raza, ¿no? Por el día ya pasado de el Día Internacional de la Raza. Así es, que fue justamente el 12 de octubre. Y bueno, pues este día surgió a través de una idea del ministro español y presidente de la Unión Iberoamericana, Faustino Rodríguez San Pedro, cuando en 1913 propuso la fiesta de la raza española, como objetivo de que las razas indígenas y españolas compartieran una fecha que celebraran en común, justo con la conmemoración del descubrimiento de América como homenaje a la memoria de Cristóbal Colón. Que de hecho fue en sus inicios una fecha bastante repudiada y controversial y que por lo mismo, por la falta de aceptación de la gente, fue cambiando de nombre en muchas ocasiones. Pasó de ser Día de la Hispanidad a Día de la Raza, entre otros, hasta que se hizo oficial, porque no fue oficial, sino hasta 1929, que se estableció como una festividad oficial, y esto fue durante el gobierno de Emilio Portes Gil. Y bueno, en lo personal se nos hace bastante importante este día, porque justamente el mestizaje ha sido un proceso cultural que ha sumado mucho, creemos nosotras, pues justamente se han combinado saberes, que bueno, es una mezcla de dos fuentes interesantes que ahora tenemos en nuestra vida, de los pueblos originarios y pues la cultura europea. Los conocimientos que más o menos se intercambiaron justamente fue el manejo de la tierra, el manejo de recursos naturales, el buen uso de los recursos naturales, y bueno, justamente utilizar la tierra sin dañar el suelo que se utilizaba. Y pues las influencias europeas y españolas llevaron nuevas tecnologías. ¿Fue una mala implementación? Creo que simplemente fue una fusión de saberes, ¿no crees? Sí. Y que precisamente de la colonización y el mestizaje fue que se dio como resultado la combinación de estos saberes, de precisamente vida diaria, de que ya después con nuevas combinaciones que se intentaron ya llevó a la explotación excesiva de recursos naturales,
a su vez que a la introducción de nuevas plantas, animales y técnicas agrícolas que pues a final de cuentas transformó paisajes y en algunos casos degradó el medio ambiente. Sí, de hecho también pues el impacto que se vivió como al tener esta segregación también tuvo un impacto muy fuerte, ¿no? Y me gustaría justamente citar el libro de Tommy Adeyemi, que es justamente una tetralogía, Legado de Orisha, que justamente trata sobre las separaciones y divisiones de intrahumanos, ¿no, Semi? Sí, de hecho, pues ese libro en lo personal a mí me encanta, ¿no? Porque precisamente habla de estas separaciones que pues la gente hace excusándose en raza, sangre. Sí es, pues al final de cuentas es en un contexto de fantasía, pero aún así habla muy fuerte de que precisamente la gente tiene esa necesidad de segregar y de separarse, de que, bueno, en el caso de este libro, que todas las personas son personas de color y aún así entre ellas insisten en segregarse incluso por leves que sean sus tonos de piel o por diferencias en el tono de cabello, eso los incita a segregarse y a separarse como individuos en vez de buscar precisamente una unión. Ujú. Pero también interesante es que justamente, pues, vaya, tengo entendido que en los humanos no existen las razas como tal, ¿no? O sea, sí puede haber diferencias genéticas, diferentes en colores, vaya, muchas formas de tipo de cabello, etcétera, etcétera, pero no es como las plantas, ¿no? Que las plantas tienen diferentes dietas, incluso no puedes comparar como un trébol con un árbol, ¿no? O sea, Uh-huh. son como muy diferentes, tienen necesidades muy diferentes, dependiendo también del clima. Y pues nosotros podemos vivir en cualquier entorno, ¿no? Independientemente de nuestro color de piel, nuestro color de nuestro lenguaje, nuestro cabello, ¿no? Entonces, creo que justamente es un poco irónico como llamar ese día la celebración de la raza, porque justamente pues no existen las razas como tal, ¿no? Entonces, creo que simplemente es cuestión de celebrar a la humanidad, ¿no crees? Sí, porque efectivamente, ya hablando más científicamente, biológicamente no existen precisamente las razas, solo son diferencias. Y Ujú. que esas diferencias, no importa de qué tipo o grado sean, deberían celebrarse. Sí, sí, sí. No somos tanto como los perros tampoco, ¿no? Que justamente ellos sí los hemos ido seleccionando naturalmente, así, Artificialmente. artificialmente, para justo pues obtener varias habilidades que nosotros necesitamos para nuestros mejores amigos, ¿no? Diferentes razas, efectivamente, ahí sí se puede poner ese ejemplo porque sí son razas y lo podemos ver de que los podemos encontrar en todos los tamaños y para todos los tipos de ayuda que querramos. Sí, sí, sí. Pero bueno, igual que en el capítulo pasado, nosotras lo que tenemos pensado con estos episodios es que justamente retomemos conocimiento que nuestras culturas originarias ya han desarrollado, pre-conquista. Entonces, una de las cosas que me llamó mucho la atención es justamente el material con el que justamente los nahuas, por ejemplo, hacían su pelota para el juego de pelota, que justamente era del famosísimo árbol que llora o lágrimas de árbol, que es justamente pues el árbol de látex, ¿no? Y pues este árbol se ubica principalmente en las planicies del Amazonas y la Orinoquia. En sus estados silvestres se encuentra principalmente en Bolivia, en Perú, en Colombia, entre otros países. Y pues justamente la palabra hule en específico viene del náhuatl uli. Y pues la primera vez que o más bien, las primeras referencias que se han encontrado es justamente de Cristóbal Colón, que justamente
hace referencia a las bolas de hule que se usaban en los juegos de pelota. Que precisamente podemos retomar todos estos temas de que, pues, las civilizaciones mesoamericanas en realidad tenían muchos elementos que igual creemos que son actuales, ¿no? Por ejemplo, la pelota, que de hecho ha sido un remanente cultural muy importante en nuestro país y que aún ahora seguimos usando y creando con elementos no tan naturales como antes. Sí, claro. Y es que justo respecto a esto, resulta que en 1882 se hizo una gran inversión extranjera en los municipios principalmente de Veracruz, Xuxtepec, Ojitlán, entre otros, en Oaxaca también, porque justamente estas zonas son óptimas, tienen condiciones óptimas para justamente cultivar este tipo de árbol y pues evidentemente generar el hule. El potencial es de 350.562 hectáreas y en 2012 apenas había sembrado el 10%. Y pues vaya, esta actividad puede resultar bastante interesante, pues puede significar una economía colateral del país, porque justamente con esta materia prima pues se fabrican una cantidad increíble de artículos, ¿no? Más o menos se estima que son 50.000 artículos entre llantas, cámaras, bandas, transportadoras, mangueras, empaques, soportes, globos, guantes, entre otros muchos, ¿no? Entonces, justamente tiene mucho potencial este árbol y pues la idea es que eventualmente, sin sobrepasar nuestro límite de regeneración planetaria, pero se pueda justamente cultivar este recurso para pues generar una economía extra, ¿no? O un ingreso extra. Sí, que precisamente de este material es bastante, pues, dañino actualmente para el medio ambiente, aunque también precisamente tenemos alternativas naturales, ¿no? Como lo es este árbol, aunque también tengo entendido que se puede usar el diente de león para la creación de látex. Sí, correcto. De hecho, en otros países están optando por ver esta solución, ya que en otros países a veces el cultivo de este árbol se puede prestar mucho a la sobreexplotación de tierra, ¿no? Además de que, pues, bueno, si retomamos un poco el tema del monocultivo, pues sabemos que tiene algunos defectos. Entonces, justo se busca como ampliar la generación de materia prima y el diente de león es una solución bastante interesante. Y qué mejor solución que nos crece a todos en el jardín. Exacto. Que también dentro de estos elementos que lo mismo, ¿no? Creemos que están muy en la actualidad, pero en esto mismo en la medicina, las civilizaciones mesoamericanas no solo tenían ya juegos de pelota que podían ser muy interesantes, que de hecho esas pelotas pesaban varios kilos, sino que también habían avanzado ya mucho tiempo adelante, casi que visiones futuristas, de lo que ahora es una de las cosas más esenciales de la medicina. Por poner un ejemplo, están las jeringas, que en 1850 se creó la primera jeringa, por así decirlo, en un ambiente esterilizado por el médico escocés Alexander Wood. Pero en pueblos originarios ya se habían usado jeringas a base de una aguja hecha de hueso de pájaro y la bomba para poder introducir medicina dosificada. Eran vejigas de animales y esto estaba presente en Sudamérica, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, siendo esos los vestigios más antiguos que se tienen por datos arqueológicos, pero eso no quita la posibilidad de que la medicina dosificada en jeringas pueda ser de antes.
E incluso en cosas que podríamos considerar como más complicadas, por ejemplo, la irrigación de las heridas, la limpieza de oídos. Esto ya era usado en pueblos originarios, principalmente, bueno, de los temas en los que nos centramos, ¿no? En el área de Mesoamérica, que también en distintas zonas se usaban distintos métodos precisamente para mejorar la calidad humana en lo que ahora se considera como pues medicina, salud. Entre ellos están gafas de sol o gafas para proteger de la nieve, principalmente de los Inuit, que estaban ahora sí que en el extremo más norte de lo que era Mesoamérica, que al vivir en entornos de nieve podían quedar fácilmente ciegos por la larga exposición de luz amplificada del sol reflejándose en la nieve, por lo que empezaron a inventar gafas de sol hechas con huesos de animales que precisamente los ayudaban a mantener la salud de sus vistas y que les funcionaba perfectamente. Incluso el uso de aceites, de los conocidos ahora como superalimentos, se usaban en distintas zonas del mundo. También lo mismo, principalmente en Mesoamérica, para, por ejemplo, proteger como protector solar, para proteger de picaduras de animales. Y esto se cree que sea por una imitación del humano a lo que veía que hacían los animales. Y tan valioso es el trabajo que hicieron estos pueblos originarios que la OMS calcula más o menos que el 40% de la medicina actual está directamente en lo que es la medicina originaria. Las cifras varían. El continente en donde más se utiliza la medicina originaria es en África, con un 80% del uso de medicinas tradicionales que son efectivas, que tienen resultados en el humano, y es que se pueden ver. Por ejemplo, la aspirina, que pues en sí la aspirina por sí sola luego puede tener ciertos efectos secundarios, mareos, incluso hormigueos. Se puede encontrar el ácido salicílico, que es el compuesto básico de la aspirina, en el sauce negro, mientras que por otros lados también usaban distintas plantas para su medicina, que era bastante actualizada para la época, que precisamente lo hablábamos pues en el capítulo anterior, ¿no? Que eran muy avanzados y con la mente muchísimo más abierta que como estaba en ese momento España o Europa, que por ejemplo como un método anticonceptivo tenían el ñame silvestre mexicano, que precisamente su ingrediente activo es anticonceptivo. Y no solo tenían para dolores como es el ácido salicílico o para evitar concepciones, ¿no? Sino que además tenían distintas plantas, como es el caso del espino blanco, de la dedalera, que tenían capacidades para ayudar a la salud cardiovascular y la hipertensión. Mientras que el cacahuate, que es un árbol endémico de México, no lo puedes encontrar en ningún otro lugar, y una variante es endémica de Puebla, que ese ayudaba a condiciones de la piel y era antiinflamatorio, que esas son las dos capacidades que se han comprobado médicamente, pero además se usaba como un antiveneno del alacrán, que aunque actualmente no se han hecho los estudios suficientes para poder comprobar si era esto verdadero o no, en realidad no tienen documentación que no haya funcionado, y es bien sabido que lo que no les funcionaba buscaban otra manera de reemplazarlo. No, sí, sí, es que definitivamente pues todas las culturas preconquista sabían muchísimo, ¿no crees? Es sorprendente. Y pues también averiguamos que justamente ellos ya contaban con escuelas de medicina y que estas escuelas ya también tenían ciertas ramas en las que justamente los futuros médicos se podían especializar.
que va muy pegado con las ramas actuales, ¿no? Por ejemplo, tenían la medicina interna, que la llamaban Tlamatepatli. También tenían la rama de cirujano, que lo llamaban Texoxotla, hematólogo, que le decían Tezocoani. Y pues ya sabían muchas cosas respecto a las posibles causas de enfermedades, de epidemias, cómo curarlas incluso. Sabían también usar supositorios, pomadas, polvos, ventosas, entre otras cosas. Entonces, también en este aspecto podemos destacar que sabían mucho, ¿no? De cuestiones médicas. Y pues por lo mismo, el comercio de medicinas y de que vaya, las plantas al final de cuentas eran sus medicinas bastante eficaces, se transportaban a lo largo de toda Mesoamérica, en lo que a su vez era otro sistema muy interesante que tenían, que eran caminos que funcionaban pues como las calles que tenemos hoy en día, pero estos eran caminos a base de estuco, que estos eran a base de cal y arena, que se combinaban con agua y según la zona y de el propósito que le quisieran dar, es decir, si lo que iban a transportar era más personas o carretas o una combinación, era que implementaban un reforzamiento con fibras de plantas, como lo era el agave, la caña y la palma, que otorgaban según las distintas fibras que se colocaran desde flexibilidad, resistencia a durabilidad, que también añadían ceniza y otros elementos que hacían del material algo muy duradero y resistente. Tanto así que ha sido uno de las herencias más importantes que nos han dejado los pueblos prehispánicos, que además de todo, por la textura y por el proceso de secado, tenían símbolos, acabados artísticos que de hecho también eran muy importantes, pues tenían símbolos de las ciudades, de las culturas que los hacían, y que además el estuco también formaba parte de cómo eran las viviendas, ya que era un regulador de temperatura. Si hacía mucho calor afuera, adentro estaba templado de las casas, y igual si hacía mucho frío afuera, adentro de las casas estaba cálido. Y esto sin necesidad de ningún sistema de calefacción, ni porque sí los había en su momento en algunos lugares, pero en realidad no se necesitaba precisamente por el estuco, que era pues regulador de temperatura natural, además de que era muy resistente al agua y tenía una muy larga duración con realmente muy poco mantenimiento, y que fue usado principalmente por los mayas y los aztecas, que es bien sabido que eran los mayores comerciantes, entre otros muchos pueblos originarios. De hecho, el estuco es justamente el que utilizan también para hacer las salinas, ¿no? En Zapotitlán Salinas, que ves que fuimos ya hace unos cuantos meses y justamente nos estaban contando que esas salinas las hacían con estuco y que actualmente ya no lo hacen porque, vaya, les cuesta muy caro, porque ya también hay personas, o más bien, hay pocas personas que hagan esta técnica de cemento, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero que justamente la diferencia con el cemento es que el cemento resulta que como es una salina, pues está todo el tiempo en contacto con el agua. Entonces que por esta cuestión, justamente las salinas no duraban el mismo tiempo que durarían las del estuco. Es decir, que el cemento no dura tanto, ¿no, Semi? Sí, de hecho justo es el método que aplican en ese lugar, que precisamente se puede ver la comparación de algunas salinas que sí ya están deterioradas, incluso ya no tienen uso por lo mismo, pero también ahí se podía ver una gran cantidad de salinas con el estuco original que seguían funcionando
perfectamente con su estuco original, cuando salinas ya recompuestas, hechas completamente de cemento, tenían muy poca y tienen aún ahora muy poca durabilidad, ya que duran más o menos 5 o 6 años, máximo 10, ya que la sal es algo muy corrosivo. Y es que precisamente tenían que tener un material, como precisamente lo encontraron en el estuco, que pudiera llevar tanto la mercancía como personas, que tuvieran la seguridad de poder transitar caminos estables y que a su vez para las distintas cosas que se necesitaran, en este caso por ejemplo guardar ahí algo tan corrosivo como lo es la sal, que les pudiera durar y no tuvieran que hacer tanto mantenimiento seguido, porque eso es una gran mano de obra. Y pues ya lo hemos hablado que estaban haciendo de todo y un mantenimiento constante de caminos no era algo que pudieran facilitarse, sí, justo, porque justamente tenían un sistema para crear estos caminos en donde ponían por capas los distintos elementos para crear los caminos, desde arena, cal, piedra, ladrillo, todo esto por las distintas capas que requirieran según la zona y las temperaturas. Tomaban en cuenta todo para poder hacer los caminos, y que en ese caso sí era un poco más complicado porque el sistema de curado y de secado son muy tardados. Por así decirlo, podrían haber tenido que estar manteniendo un régimen estricto sobre el mantenimiento del camino un mes, pero aún ahora hay estuco original que ya casi no requirió mantenimiento después. Y es que se dieron cuenta que necesitaban tener un entorno completamente controlado, ya que precisamente evitaban que les diera el sol a los caminos cuando los acababan de hacer, del viento, y que precisamente si no tenían esos cuidados se crearían grietas, por lo que pues al final el propósito dejaría de estar funcionando. Entonces lo que hicieron fue implementar medidas para crear caminos realmente duraderos, pero la gente en la actualidad no lo ha mantenido, precisamente porque en su primera fase es algo que requiere mucha atención y mucho tiempo. Y sin embargo, podremos ver que en ciudades mayas como lo es Tikal, que abrió sus puertas en el 600 antes de la era común, y también la ciudad de Calakmul, que data del 500 antes de la era actual, que ya son patrimonio de la humanidad, que también con el Templo Mayor, que aún tienen parte del estuco original. Estamos hablando de Tikal y Calakmul más o menos unos 26 a 25 siglos. Mientras que el Templo Mayor, que ya es algo más reciente, abrió sus puertas en el 1325 después de la era común. Aún así siguen manteniendo mucho del estuco original y casi no requieren mantenimiento en ese aspecto, por lo que verdaderamente reflejan la durabilidad de estos materiales. Ok, entonces si te entiendo bien, básicamente la primera fase es instalarlo y darle como estos cuidados súper extremos, ¿no? Y ya después que se cumple ese plazo en el que se seca, ya, ahora es duradero por cientos de años, ¿no? Ajá. Es que pues sí se tiene que controlar la humedad, en algunos casos hay que rehumedecerlo, bueno, también lo que ellos agregaban de los símbolos, cuidar que se mantuvieran, pero sí. Uh-huh. Sí, pues ahí es donde se refleja un poco el precio, ¿no crees? Sí. Y hablando de, pues, los caminos no eran la única estructura bien estructurada de ciudad. Eso es una chistosa. Pero también justamente tenían acueductos, ¿no? Que
servían para surtir a las ciudades de agua fresca y potable eventualmente. Cuéntame un poquito más de eso. De hecho, estos acueductos también normalmente estaban hechos de... Algunas partes sí podían llegar a ser de estuco, pero ya que el agua es muy... Aunque no lo parezca, el agua erosiona mucho los materiales por el flujo constante, por lo que estaban hechos principalmente de adobe y de piedra. Siendo que el acueducto más largo era de aproximadamente 11 kilómetros, el de Chapultepec, pero que también en el aspecto de agua la cuidaban muchísimo y sabían muy bien cómo subdividirla, como es el caso de que en lugares como Tenochtitlán estaba con una constante acumulación de gente, pero también tenía suministro de agua que precisamente era transportada por estos acueductos, también por lo que ya se podrían considerar como tuberías y puentes, canales que ellos manejaban y tenían el cuidado de precisamente mantener el agua lo más limpia que podían, de estarla filtrando y de estarla manejando. Y en lo que es la filtración, tenían métodos que ahora se usan como, ahora sí que innovadores o los más caros, que eran tanto los biofiltros como usar animales de filtros. En este caso, en los acueductos y en los canales, las fuentes de agua que ellos manejaban, lo que ponían ahí era un sistema doble de filtraje en los conocidos ajolotes. Tiernos y bonitos no solo sirven para verse, pues también se alimentan de las partículas y de distintos elementos que están en el agua que pueden estarla contaminando, desde algas, larvas, entre un sinfín de cosas que pueden incluso echar a perder grandes cantidades de agua, algo que obviamente ni en esa época ni en ninguna debería de permitirse. Sí, claro. Entonces, estos ajolotes se encargaban principalmente de, ahora sí que una primera fase, limpiaban el agua de las partículas o de lo que tuviera, y a su vez tenían en los lagos, en los canales, en donde también corrían las chinampas de las que hablábamos en el episodio anterior, tenían distintos tipos de plantas, como son las plantas de lirio de agua, sudamericano, la totora, la lenteja de agua, las plantas de seche, que precisamente también filtraban el agua, que además de que creaban una especie de simbiosis con los ajolotes, ya que les brindaban hogar, filtraban lo que eran las popos y las pipís de los ajolotes, pues como cualquier animalito hacían. Pero que a final de cuentas el agua seguía siendo filtrada por estos biofiltros, ¿no? Que eran las plantas, que también además eran resistentes y creaban un ecosistema que a su vez mejoraba la calidad del agua, creaba humedales, incluso los componentes nocivos o los excesos de nutrientes que pudiera haber en el agua los manejaban y estabilizaban el nivel de agua. Sí, y bueno, justamente esto que sea un agua equilibrada también fomenta mucho el desarrollo y la conciencia del entorno, ¿no? Y pues por supuesto la salud, que pues también esta agua se utilizaba para sembrar las chinampas y pues justamente se aseguraban de que tuviera una buena calidad, pues justo iban a regar sus verduras y frutas que después se iban a comer y pues cuidaban mucho eso, ¿no? Como ya habíamos abordado anteriormente. Sí, que de hecho ellos aseguraban que en todas las frutas, verduras, las plantas que tuvieran, se aseguraban de que hubiera una disponibilidad anual de casi todos los elementos que pudieran venderse. Tanto así que en lo que fue el mercado más grande del México prehispánico, el mercado de Tlatelolco,
iban aproximadamente, se calcula que 25,000 personas a comprar, a vender, a surtirse, y había los elementos necesarios. Obviamente esto va ligado a todo, ¿no? Al buen manejo de los animales, del agua, de los cultivos, porque estamos hablando solamente de un día, entonces había los elementos para surtir a toda esta gente y a las que llegaran en los días siguientes. O sea, 25,000 personas en un día. Sí, esto solamente Oh. era un día. Y este es un sistema tan importante que incluso puede ser considerado como un patrimonio mexicano, ya que el correcto abastecimiento y distribución de los recursos naturales, aunque hubiera sequías, ellos lo sabían manejar, sabían cómo cuidar del agua, pues incluso hacían una recolección de agua pluvial en distintos tipos de sistemas según el lugar en donde se recolectara. Los techos estaban adaptados para que los desniveles acabaran en canales que iban a llegar a los ríos, a los pequeños sistemas de agua en donde ya la podían filtrar, pero a final de cuentas hacían uso de esa agua pluvial. Lo demás lo llegaban a tomar de tinajas, la mantenían fresca gracias al barro, ponían sistemas muy parecidos a las cisternas, aljibes, que si bien los aljibes son de origen árabe, tenían un sistema muy similar aquí en el México prehispánico, en donde también guardaban grandes cantidades de agua, hablando de cientos y no es que miles de litros, y que igual el uso de cisternas, el almacenamiento, el cuidado de que esa agua no se pudriera ni se echara a perder, porque igual es muy fácil, ¿no? Que cualquier animalito vaya y ponga sus larvas en una fuente de agua o que se empiece a echar a perder, que se seque, que haya un derramamiento. Ellos lo evitaban lo más cautelosamente posible por todos los sistemas que tenían para cuidar este elemento, que precisamente lo mismo que pues hablábamos en el capítulo anterior, ¿no? También tenía cierta importancia religiosa, pero aún con esta importancia se aseguraban de que tenían un suministro durante las sequías, los meses secos, e incluso durante grandes temporadas sin agua. Sí, porque además para ellos significaba el agua pues fertilidad y vida. Entonces también era bastante importante que tuvieran una correcta gestión hídrica y tener las necesidades de la comunidad, del comercio y de la sociedad, ¿no? Sí, tenían todo en cuenta, y también la gestión hídrica que pues la seguían manejando. Y igual, tenían sistemas de irrigación, y aún en ese tiempo pues había ciertos cambios climáticos, ¿no? Cosas que no podían controlar. Había veces que fenómenos climáticos pues normales provocaban que fueran muy secos o muy húmedos, que propiciaran o que se pudriera lo que tuvieran o que se secara, y que tenían el correcto manejo para adaptarse a cualquier cambio climático que pudieran tener. Y que acueductos de transporte de agua datan del 1300 después de la era común y el 1440 después de la era común, que pues a final de cuentas igual tenían cierto mantenimiento, mejoras, pero seguían siendo sistemas de abastecimiento de agua bastante útiles, y que precisamente no tenían prácticamente fugas como lo podemos encontrar en sistemas de agua de la actualidad. Sí, que ese es uno de nuestros principales problemas actuales, ¿no? Y bueno, también justo comparando con en el siglo XVI, el sistema hídrico español pues no tenía en cuenta ningún tipo de filtro, ¿no? Solamente tenían acceso al agua a través de los ríos, de los manantiales. Sí que tenían aljibes, pero el agua no siempre estaba limpia. No tenían un sistema de filtración tan adecuado como las culturas originarias,
porque bueno, no tenían ni plantas ni animales que justamente ayudaran a hacer esta labor de filtración. Entonces, su sistema de gestión hídrico no era tan eficiente como el de los ciudadanos pre-conquista, ¿no? No, aunque sí tenían algunos, los españoles sí tenían algunos sistemas que podían ser bastante útiles, como lo que es la rueda levantagua, que fue crucial en de regar cultivos, en abastecer de agua. En realidad ellos tenían un sistema muy de mente cerrada, porque en realidad estaban ligados a propiedad de tierra, es decir, el agua de una tierra era casi esta es mi agua, solo es mía, no me importa de dónde viene ni a dónde va, pero lo que pasa por aquí es mío. Uh-huh. Y así había un corte para las personas que no podían acceder fácilmente a fuentes de agua, que no tenía planificación, tenían fragmentación en lo que era la sociedad, no hacían uso de recursos compartidos, aunque pudieran establecer un método en donde todos pudieran acceder a algo tan básico como lo es el agua, y que igual tenían básicamente sistemas feudales, control de recursos, y que tenían bastantes errores en la implementación de sus costumbres, ya que con cualquier cambio climático en realidad eran zonas enteras que se quedaban sin agua o que tenían dificultades para conseguirlas, y en realidad al final era cualquier persona dueña de la tierra quien podía más o menos abastecerse del recurso. Y esto pues va completamente en contra de lo que justamente tenían los prehispánicos de su cosmovisión, ¿no? Que ellos creían que justamente para que una sociedad pudiera mantenerse a través del tiempo, pudiera ser próspera, tenían que ser justamente compartidos, ¿no? Y ahora sí que echarse la mano entre todos, ¿no? Uh-huh. Sí. Y bueno, pues eso justamente me llama mucho la atención el tema del ajolote, porque pues además es un animal que está en peligro de extinción, porque justo su hábitat principal, que es Xochimilco, pues se ha visto muy afectada, ¿no? Tanto por turismo, por extracción descontrolada, entre contaminación también. Vaya, este animal está en severo riesgo de extinción. Y pues creo yo que justo podemos aprovechar estas habilidades que tiene este anfibio para justamente ayudarnos con justamente los problemas actuales en cuestión gestión hídrica y pues lo contaminados que están nuestros cuerpos de agua, ¿no? Porque vaya, entiendo que una hábitat idónea para el ajolote sería justamente un lugar en donde él pudiera estar consumiendo todas las partículas que no tendrían que estar en el agua, ¿no? Entonces, creo que simplemente crear estos entornos ideales para él y que nos ayuden a hacer esa función puede justamente incentivar como la proliferación de estos animales y que eventualmente ya no estén tanto en peligro de extinción, ¿no crees? Pues sí, porque incluso pues ya lo hemos visto en historias que se están haciendo cada vez más fuertes, o que ya se está haciendo una parte básica de la cultura de México, por no mencionar el billete de 50, que precisamente los ajolotes, también conocidos como, bueno, de la familia de los avistoma mexicano, que hay 17 tipos de ajolotes. Había más, pero ya varios se han extinto, y ahora en sí en general los ajolotes pues están en un estado crítico bastante fuerte, al grado de que los ejemplares se pueden contar. Y ya están bastante controlados, está tratando de hacer zona de reproducción, pero en realidad cuando este es un ser que tanto nos podría ayudar a tanto déficit que tenemos principalmente en lo que es el agua,
Lo peor que podríamos hacer es desaprovecharlo, incluso dejar que desapareciera cuando podría servir perfectamente para los sistemas de filtración naturales para todas las personas. Sí, claro, y así pues justamente también reducimos un poco la demanda al agua de los mantos acuíferos, ¿no? Que justamente son los que ahorita pues enfrentamos una sequía bastante grave por la extracción o sobreexplotación de estos cuerpos de agua, ¿no? Entonces, pues qué mejor que utilizarlos, por ejemplo, para limpiar, no sé, el agua jabonosa de la regadera, a lo mejor la ropa con la que, el agua con la que lavamos la ropa también. Estos en realidad son ideas, de hecho también me gustaría puntualizar que al final los ajolotes son seres vivos, ¿no? Y tenemos que asegurarnos de que si les vamos a poner un entorno en donde ellos puedan vivir para justamente aprovechar esta función, esta cualidad que ellos tienen, pues tenemos que informarnos antes sobre justamente cómo tienen que ser las condiciones, ¿no? No es posible que echemos ajolotes, por ejemplo, al río Atoyac, porque pues es demasiada contaminación. Sí estoy de acuerdo que sirvan para o que nos ayudan a filtrar, pero hay grados, ¿no? Sí. Entonces, justamente hay que informarnos sobre su alimentación, sus enfermedades, los cuidados en general que necesitan para que justamente, pues, no, si les gusta esta idea, pues contribuyamos a la preservación de la especie, más no a, pues, extinguirla más, ¿no? Entonces, sí, de hecho, justo a partir de esta investigación, les cuento que vamos a intentar hacer un biofiltro justamente para estas aguas que les comento en casa, y pues justamente estos son los llamados a la acción que queremos incentivarlos a que retomen, pues son prácticas prehispánicas que han sido pulidas a través de muchos años, ¿no? Incluso de aguas jabonosas y demás, que no se puede hacer uso de agua con cierto tipo de jabón, ¿no? También de buscar empresas o tipos de jabones que precisamente sean biodegradables de una manera rápida, y incluso agua con jabón podría ser echada a plantas o en este caso en pequeñas cantidades y sabiendo bien el entorno con ajolotes para que la filtre. Sí, sí, justo. Y ahorita acabas de decir biodegradable. Me gustaría como retomar ese tema también tomando en cuenta el tema de las pelotas de hule que utilizaban justamente para los juegos de pelota, porque vaya, en los plásticos últimamente se ha utilizado mucho esto de biodegradable, pero vaya, sabemos exactamente qué significa eso, porque yo todavía sigo viendo muchísimas bolsas de las que te daban antes en el súper que dicen biodegradable, pero son de un plástico que a mí me da la impresión que sigue siendo de origen, o sí, del petróleo, vaya, ¿no? Entonces, justamente, pues, la idea de estos conceptos es que nosotros en nuestro consumo, lo primero que tengamos que hacer es reducir, después reutilizar y hasta el último reciclar, justamente por todo el trabajo que conlleva el reciclaje, ¿no? Desde la gestión, desde la limpieza hasta justamente pues ya el reciclaje como tal. Y pues la idea es que justamente lo que se recicle o lo que se deseche más bien sea lo menos perjudicial para el medio ambiente, ¿no? Porque vaya, cuando desechas algo, técnicamente se tendría que descomponer lo más rápido posible para que justamente no se quede ahí eternamente, y más si es algo que estamos usando por una sola vez. Entonces, vaya, el compostable y el biodegradable sirven ambos para poder cerrar este ciclo con la naturaleza, es decir, ¿qué le estamos devolviendo a la naturaleza? Que ese elemento se pueda realmente desintegrar y no tener un impacto negativo al momento en el que se regresa a la tierra. Pero vaya, Semi, ¿sabes un poco como esta diferencia del compostable y el biodegradable? Esto es que ambos se desintegran,
que al final de cuentas pues eso es lo que nos interesa, ¿no? Que vuelva de cierta forma a la tierra. Uh-huh. Pero la diferencia es que ambos tienen que tener condiciones específicas de entorno para degradarse. Uh-huh. Es decir, que no tienen los mismos procesos para poder volver a la tierra. En este caso, algunos necesitan de nutrirse, de compostaje y tener un medio bastante natural, por decirlo de alguna manera. Tener tierra, humedad, luz. Sí, justamente. De hecho, el compost lo que tiene, a diferencia de lo biodegradable, es que el compost nutre. Es decir, que una vez que se desintegró, que normalmente justamente son elementos orgánicos, por ejemplo, cáscaras de plátano, bueno, de frutas en general, no sé, huesos de animales, cosas así. Eso es lo que se puede compostar y justamente crea un tipo de fertilizante que puedes nutrir a la tierra una vez que ya se desintegró, ¿no? Y lo biodegradable, por otro lado, también se degrada, pero no le sirve a la tierra como elemento que la nutra. Vaya, esa es como la principal diferencia, además de que justamente lo biodegradable suele referirse a los bioplásticos. Y pues los bioplásticos justamente tienen propiedades muy parecidas al plástico, por eso el nombre, pero la diferencia es que justamente el bioplástico no está hecho a partir del petróleo, lo que justamente hace que sea degradable, vaya. Entonces puede ser, por ejemplo, a partir de plantas, puede ser, por ejemplo, el cáñamo, o puede ser también a partir del hule, justo como estábamos platicando hace ratito. Y pues la idea es que justo si es biodegradable, con condiciones específicas, como habías mencionado, la luz, la humedad, se vaya desintegrando poco a poco. Los biodegradables normalmente también tienen que tener condiciones específicas, por ejemplo, tener microorganismos, hongos, lombrices, gusanos de harina. De hecho, no sé si sabías que justamente el unicel como tal es biodegradable. Pero vaya, para que justamente se desintegre necesitas una condición específica que no todas las casas pueden cumplir, que es justamente tener gusanos de harina, ¿no? Porque estos funciona algo así como la composta con las lombrices. Los gusanos se comen todo el unicel y pues nada, o sea, hacen popis y listo. Entonces, esa es como la diferencia entre el composteo y el biodegradable. Pero vaya, es bastante polémico ahorita el tema de lo biodegradable porque, como decíamos, o sea, hay muchas bolsas todavía que tienen esta leyenda de biodegradable, pero realmente no te dicen cómo, o sea, en qué medios tiene que almacenarse para que justamente se pueda desintegrar. No te dicen de qué material es, o sea, nada. Entonces, muchas veces este tipo de productos tiende a ser el famoso greenwashing, que es justamente el engaño al consumidor. Entonces, para evitar esto, vaya, creo que justamente es importante checar con detenimiento las condiciones, es decir, si el empaque tiene especificado las condiciones en las que ese producto se puede compostar, que no solamente funciona con las bolsitas de plástico, sino también, por ejemplo, con cubiertos, desechables, evidentemente, vasos, vaya, todo lo que puede ser como de un uso, ¿no? Porque la idea es que justamente, pues, se desintegre y no se quede aquí por 1,000 millones de años, ¿no? Entonces, una forma justo de eventualmente, si no queremos leer empaques y es justamente buscar certificaciones. Y una certificación internacional es la de TÜV Austria, T-U con diéresis, V, Austria, y esta justamente avala que el bioplástico que tú estás comprando realmente se va a desintegrar pronto. Y bueno, justamente quiero rescatar que la gestión entonces de todo lo que consumimos es bastante importante porque, por ejemplo, si pones tú una cáscara de plátano en la composta, se va a desintegrar bastante rápido. En 3 meses, 1 año, ya esta cáscara de plátano ya no va a existir porque justamente va a tener todas las
condiciones adecuadas de luz, tierra, humedad. Pero si tú pones esta misma cáscara de plátano en un entorno sin agua, sin luz, a lo mejor dentro de una bolsa de plástico, esta podría tardar años y años en desintegrarse. Entonces pasa lo mismo con justamente estos empaques, con otros desechos orgánicos. Tenemos que darles la gestión adecuada para que estos también puedan volver a la tierra de una forma muchísimo más amigable. Entonces, con todo esto tengo entendido que aun con todo hay distintas medidas y distintos tipos de alternativas para poder fomentar que plásticos, unicel y otras cosas se degraden con mayor facilidad. Así es, así es. Sí, de hecho, la idea es que justamente, por ejemplo, el látex natural, que es biodegradable, se utilice para reemplazar justamente, a lo mejor, por ejemplo, llantas, que lo interesante de esto es que justamente como se dijo antes, este látex o el hule sí se utiliza como materia prima para hacer este tipo de productos. La problemática es que ya están combinados muchas veces con otros químicos que ya no hacen que sea biodegradable. Entonces, vaya, hay que también fijarse mucho en esta cuestión para que justamente hagamos un buen reemplazo de las materias primas y pueda justamente pues ser biodegradable. Ya creo que dije esa palabra como 1000 veces hoy. Y bueno, justamente el hule es un buen sustituto del plástico. Y otras buenas noticias es que la industria suele mantener los árboles de caucho en buen estado porque justamente se podría ver casi como una inversión, ¿no? Los árboles de caucho se regeneran rápidamente después de extraerles el látex, lo que justamente los hace muchísimo más amigables para poderlos pues tener produciendo. Y pues para último, justamente quiero poner el ejemplo de los globos de látex, que si son 100% látex natural, con el contacto del aire, los globos certificados pueden degradarse en un periodo máximo hasta de 2 a 3 meses. En el contacto del agua, justamente lo que habíamos dicho, ¿no? En cuestión de medio, en el agua se pueden tardar hasta 6 meses o varios años. Pero bueno, aquí aprovecho para hacer una pequeña publicidad. Resulta que Globos Payaso, en Guadalajara, sí hace ese tipo de globos 100% de látex natural. Entonces, creo que es una buena forma de nosotros empezar también a contribuir y fijarnos realmente qué es lo que estamos consumiendo. Y justamente si son productos de un solo uso, pues evidentemente a veces nos da flojerita de que llevar nuestro topper o así, ¿no? Entonces, ser más conscientes en esto. Y si vamos a utilizar los desechables, bueno, que sea a lo mejor uno que nos dé la certeza de que no se va a quedar aquí en el planeta por muchos años. Y que volvemos a lo mismo, ¿no? Podemos, a raíz de toda esta herencia cultural y de conocimientos que nos han dejado pueblos originarios, que debemos celebrar no solo un día como lo fue el 12 de octubre, sino creo que es algo que deberíamos celebrar en nuestro día a día, cuidando nuestro entorno, que precisamente estos conocimientos y la correcta implementación de saberes es algo que sí antiguamente estaba inherente a nuestra cultura, pero que fácilmente podemos volver a traer hacia nuestras vidas. Así es. Que son expandibles a cada región y cultura, no importa la cosmovisión, porque al final de cuentas, pues la Tierra es de todos, ¿no? Claro. La Tierra como planeta, pues tenemos que ver todos, y no solo humanos, animales, absolutamente todo tiene que ver. Y que no se trate todo esto de únicamente cosas disponibles en una antigüedad que ya se dejó atrás, cuando son cosas naturales que aún ahora podemos encontrar, ¿no? Lo mismo de el diente de león. ¿Quién no tiene ahí un diente de león metido en una maceta? Sí, claro. Sí. Entonces, pues creo que así cerramos nuestro siguiente capítulo de Serendipia Revol. Esperamos que lo hayan disfrutado y pues estén súper al pendiente para seguir haciendo viajes a través de la cultura y la naturaleza.
inspirándonos a ver el mundo con nuevos ojos. Y bueno, esto fue una iniciativa de El Mundo que yo veo, una página dedicada al descubrimiento de las maravillas del mundo, de Blue, proyectos socioambientales, Ciudad Mágica y Pulidores de Estrellas. No olviden que con pequeñas acciones se pueden generar grandes cambios. Entonces, sigan la aventura de cuidar nuestro entorno con acciones que están al alcance de todos. Así nos despedimos por hoy. Mantengan la curiosidad viva y activa y los ojos bien abiertos, pues volveremos a encontrarnos muy pronto. Hasta luego.